En este video te mostraremos más de 200 preguntas para tu examen CDL en español. En la primera parte, te mostraremos hasta 175 preguntas de la prueba de conocimientos generales. Seguidamente, te mostraremos las preguntas de frenos de aire para conseguir tu licencia comercial. Sin más dilación, comenzamos con la primera pregunta. La tapa del radiador. A. No debe retirarse cuando el refrigerante esté caliente. B. Se puede retirar cuando el refrigerante está caliente. C. Debe estar fresa al tacto en condiciones normales de conducción. Y la respuesta es A. No debe retirarse cuando el refrigerante esté caliente. El balance de peso inadecuado. A. Mejora las maniobras. B. Pueden afectar negativamente a la maniobra. C. Reducirá el consumo de combustible. Y la respuesta es B. Pueden afectar negativamente a la maniobra. ¿Por cuánto tiempo se retienen los puntos por infracciones graves en su expediente de manejo? A. 3 años. B. 10 años. C. 55 años. Y la respuesta es C. 55 años. No conduzca un vehículo si alguno de los tambores de freno tiene grietas que son más grandes que del ancho del área de fricción. A. La mitad. B. Un tercio. C. Un quinto. Y la respuesta es A. La mitad. Mientras conduce en una bajada, debe frenar hasta alcanzar una velocidad que sea A. 5 millas por hora por debajo de su velocidad segura. B. 10 millas por hora por debajo de su velocidad segura. C. 15 millas por hora por debajo de su velocidad segura. Y la respuesta es A. 5 millas por hora por debajo de su velocidad segura. Las cargas mal equilibradas. A. Mejoran la maniobra. B. Hacen que la maniobra sea más difícil. C. Incrementa la habilidad del conductor para girar. Y la respuesta es B. Hacen que la maniobra sea más difícil. ¿Cuándo se utilizan las cargas en contenedores? A. Cuando los artículos son muy grandes para que quepan en un camión. B. Cuando la carga ha sido o será transportada por tren. C. Cuando la carga es un líquido. Y la respuesta es B. Cuando la carga ha sido o será transportada por tren. Él es el que le indica a un conductor cuánta presión hay en los tanques de aire. A. Indicador de presión. B. Regulador del compresor de aire. C. Indicador de presión de suministro. Y la respuesta es C. Indicador de presión de suministro. ¿Qué se remueve cuando se drena un tanque de aire? A. Agua y aceite. B. Amoníaco. C. Madera. Y la respuesta es A. Agua y aceite. Tener frenos ABS en solo un eje. A. Puede ser peligroso. B. Debe darle más control. C. Reducirá la velocidad del vehículo, pero no lo detendrá. Y la respuesta es B. Debe darle más control. Durante una prueba de habilidades básicas de conducción, se revisa cuando A. Un conductor verifica los indicadores en su panel. B.
Un conductor revisa sus puntos ciegos. C. Un conductor camina hacia la parte trasera de su vehículo para verificar su posición. Y la respuesta es C. Un conductor camina hacia la parte trasera de su vehículo para verificar su posición. Para prevenir que un vehículo retroceda cuando lo enciende, usted debe A. Apagar el motor. B. Presionar parcialmente el embrague. C. Aplicar el freno de emergencia. Y la respuesta es B. Presionar parcialmente el embrague. Una persona conduciendo con una ventana abierta en clima frío puede ser una señal de A. Un conductor distraído. B. Una persona que está vestido inapropiadamente. C. Una persona que le gusta el aire fresco. Y la respuesta es A. Un conductor distraído. Para saber si el camino resbala debido al hielo, un conductor podría A. Adivinar. B. Abrir la ventana y tocar la parte delantera del espejo buscando hielo. C. Tratar de ver cuidadosamente el camino. Y la respuesta es B. Abrir la ventana y tocar la parte delantera del espejo buscando hielo. Si alguien lo sigue demasiado cerca, usted debe A. Tratar de conducir más rápido. B. Incrementar la cantidad de espacio entre usted y el vehículo frente a usted. C. Hacer cambios repentinos, como detenerse rápidamente. Y la respuesta es B. Incrementar la cantidad de espacio entre usted y el vehículo frente a usted. Al completar una maniobra de estacionamiento paralelo en el lado del conductor, usted debe A. Avanzar directamente en el espacio de estacionamiento. B. Retroceder más allá del espacio de estacionamiento, luego avanzar. C. Avanzar más allá del espacio de estacionamiento, luego volver a entrar. Y la respuesta es C. Avanzar más allá del espacio de estacionamiento, luego volver a entrar. Cuando ajusta sus espejos. A. Ninguna parte del vehículo debe ser visible en el espejo. B. Una parte del vehículo debe ser visible en el espejo. C. Más de la mitad del espejo debe mostrar el vehículo. Y la respuesta es B. Una parte del vehículo debe ser visible en el espejo. ¿Cuándo no debería usar los frenos de estacionamiento cuando se estaciona? A. Cuando los frenos están muy calientes. B. Cuando los frenos están muy fríos. C. Cuando hay nieve en el camino. Y la respuesta es A. Cuando los frenos están muy calientes. Si hace un giro rápido para evitar un peligro. A. Usted debe frenar fuertemente. B. Usted no debe frenar porque puede causar que los neumáticos se bloqueen. C. Usted debe girar el volante bruscamente. Y la respuesta es B. Usted no debe frenar porque puede causar que los neumáticos se bloqueen. ¿Qué es la conducción agresiva? A. Conducir un vehículo con la intención de hacer daño a otros. B. Conducir un vehículo que se considera inseguro. C. Conducir un vehículo que no ha sido inspeccionado. Y la respuesta es A. Conducir un vehículo con la intención de hacer daño a otros. ¿De qué color es la luz que indica el mal funcionamiento de los frenos ABS?
A. Verde. B. Azul. C. Amarilla. Y la respuesta es C. Amarilla. ¿Cuándo debe un conductor firmar un reporte de inspección vehicular? A. Después de cada viaje. B. Solo si los defectos fueron reparados o fuese necesario. C. Después de cada recarga de combustible. Y la respuesta es B. Solo si los defectos fueron reparados o fuese necesario. Una válvula de control de modulación sirve para controlar A. Los frenos de resorte. B. El tren de aterrizaje. C. Los frenos de aire. Y la respuesta es A. Los frenos de resorte. Una buena regla estipula que su distancia de seguimiento debe basarse en qué tan largo es su vehículo. Bajo esta regla, ¿cuántos segundos por cada 10 pies de su vehículo debe usted permitir conduciendo a menos de 40 millas por hora? A. 1. B. 2. C. 3. Y la respuesta es A. 1. Los espejos solo pueden revisarse apropiadamente si A. El remolque está recto. B. Si no hay remolque. C. Si el vehículo está ligeramente inclinado. Y la respuesta es A. El remolque está recto. Los mecanismos de frenado se encuentran dentro de A. La quinta rueda. B. El tambor del freno. C. El tren de aterrizaje. Y la respuesta es B. El tambor del freno. ¿Cuánta energía mental quita hablar por el celular mientras conduce? A. Cerca del 10%. B. Cerca del 39%. C. Cerca del 82%. Y la respuesta es B. Cerca del 39%. ¿Qué profundidad debe tener la banda de rodadura de cada ranura principal de los neumáticos que no son los delanteros? A. Un 32avo. B. 2/32. C. 4/32. Y la respuesta es B. 2/32. Conducir con una carga de carne colgando en un remolque es A. Desaconsejable durante los meses de verano. B. Puede ser problemático porque otros animales son atraídos por el olor de la carne. C. Inestable debido al centro de gravedad alto. Y la respuesta es C. Inestable debido al centro de gravedad alto. ¿Cuándo baje una cuesta, cuándo debe cambiar a una marcha baja? A. Antes de comenzar a descender. B. Cuando ya ha empezado a descender. C. Tan bajo de la cuesta como sea posible. Y la respuesta es A. Antes de comenzar a descender. Si los frenos de resortes están encendidos, usted debe A. No usar el pedal del freno. B. Presionar el acelerador. C. Mover el volante. Y la respuesta es A. No usar el pedal del freno. Cuando retrocede con un remolque, usted debe A. Girar el volante en la dirección que desea ir. B. Girar el volante en la dirección opuesta a la que desea ir. C.
gire el volante tan firmemente como le sea posible. Y la respuesta es B. Girar el volante en la dirección opuesta a la que desea ir. ¿Qué ayuda a prevenir que los neumáticos se bloqueen cuando frena? A. Los frenos ABS. B. Los frenos de aire. C. El alternador. Y la respuesta es A. Los frenos ABS. Si está frenando en pavimento seco mientras viaja a 55 millas por hora, ¿cuánta distancia aumentará el retraso de frenado a su distancia de frenado general? A. 32 pies. B. 45 pies. C. 20 pies. Y la respuesta es A. 32 pies. En un sistema de doble freno neumático, una fuga en un sistema A siempre significa que hay fugas en ambos sistemas. B puede no afectar al otro sistema. C no es algo de qué preocuparse. Y la respuesta es B puede no afectar al otro sistema. Después de un accidente, las bengalas deben usarse con precaución porque A. Podría haber combustible derramado en el camino y puede encenderse. B. Si está soleado, otros no podrían ver las bengalas. C. Las bengalas son caras. Y la respuesta es A. Podría haber combustible derramado en el camino y puede encenderse. El límite de velocidad señalado en una rampa A es adecuado para todos los vehículos, incluyendo los camiones. B puede ser muy rápido para un camión. C es opcional y puede excederse. Y la respuesta es B puede ser muy rápido para un camión. La tasa de fuga máxima para un vehículo de combinación doble es de en un minuto. A. 2 psi. B. 4 psi. C. 6 psi. Y la respuesta es B. 4 psi. ¿Para qué vehículo el conductor necesita tener una licencia de conducir comercial? A. Vehículos militares. B. Autobús escolar. C. Vehículos de emergencia. Y la respuesta es B. Autobús escolar. Si los frenos fallan mientras va cuesta abajo y no hay rampa de escape, ¿qué debe hacer usted? A. Seguir bombeando los frenos. B. Apagar el vehículo. C. Conducir hacia un campo abierto. Y la respuesta es C. Conducir hacia un campo abierto. Durante una prueba de fuga aplicada, la tasa de fuga máxima para un solo vehículo con frenos de aire es A. 3 psi en un minuto. B. 6 psi en un minuto. C. 8 psi en un minuto. Y la respuesta es A. 3 psi en un minuto. ¿Cuál de las siguientes no es una señal de fatiga? A. Dificultad para enfocarse, pestañear frecuentemente. B. Bostezar repetidamente o frotarse los ojos. C. Permanecer en su carril. Y la respuesta es C. Permanecer en su carril. Usted no debe consumir alcohol horas antes de comenzar a trabajar. A. 1. B.
2. C. 4. Y la respuesta es C. 4. ¿Qué puede pasar si la presión de aire se baja demasiado en el sistema de frenos de aire? A. Los frenos pueden rechinar. B. Los frenos podrían no funcionar. C. Los frenos podrían estar lentos. Y la respuesta es B. Los frenos podrían no funcionar. Una forma de evitar la somnolencia es A. Conducir solo. B. No ejercitarse. C. Dormir lo suficiente antes del viaje. Y la respuesta es C. Dormir lo suficiente antes del viaje. Cuando los conductores giran, normalmente A. Miran en la dirección del giro. B. Miran en la dirección opuesta del giro. C. Miran detrás del vehículo. Y la respuesta es A. Miran en la dirección del giro. ¿Cuál es la altura máxima de una carga? A. 8 pies. B. 10 pies. C. 14 pies. Y la respuesta es C. 14 pies. Si su licencia para conducir un vehículo personal es revocada o suspendida, A. Usted puede obtener una licencia condicional para conducir un vehículo comercial. B. Usted no puede obtener una licencia condicional para conducir un vehículo comercial. C. Su licencia de conducir comercial no se verá afectada. Y la respuesta es B. Usted no puede obtener una licencia condicional para conducir un vehículo comercial. Los conductores atrapados detrás de un vehículo que se mueve lentamente suelen A. Seguir al vehículo demasiado de cerca. B. Dejan mucho espacio al vehículo. C. Están satisfechos con la velocidad a la que circulan. Y la respuesta es A. Seguir al vehículo demasiado de cerca. El óxido alrededor de las tuercas de los neumáticos puede significar A. Que llovió recientemente. B. Que las tuercas están flojas. C. Que las tuercas están muy ajustadas. Y la respuesta es B. Que las tuercas están flojas. Cuando cambia de carril, los espejos deben revisarse. A. Cada vez que cambia de carril. B. Solo cuando hay vehículos cerca. C. Solo si está oscuro afuera. Y la respuesta es A. Cada vez que cambia de carril. ¿Cómo puede revisar una fuga en los frenos hidráulicos? A. Presionando el pedal del freno 3 veces y sosteniendo el pedal por 5 segundos. Si el pedal se mueve, puede haber un problema. B. Presionando el pedal del freno hacia abajo tanto como pueda y liberándolo. Si el pedal del freno regresa a su posición normal, puede haber un problema. C. Presionando el pedal del freno hacia abajo tanto como pueda y liberándolo. Si el freno hace un ruido, puede haber un problema y la respuesta es A. Presionando el pedal del freno 3 veces y sosteniendo el pedal por 5 segundos. Si el pedal se mueve, puede haber un problema. Si usted no está familiarizado con el área donde debe retroceder, usted debe A. Salir y caminar alrededor del área para familiarizarse. B. No usar ambos espejos ya que puede distraerlo mucho.
C. Esperar que alguien más retroceda en el área, así puede usted ver cómo lo hace. Y la respuesta es A. Salir y caminar alrededor del área para familiarizarse. Le permite al conductor aplicar gradualmente los frenos de resorte. A. La válvula de control de modulación. B. El control de suministro de aire del remolque. C. La válvula de relé. Y la respuesta es A. La válvula de control de modulación. La carga debe tener un amarre por cada pies de carga. A. 5. B. 10. C. 20. Y la respuesta es B. 10. Una forma de prevenir hidroplanear es A. Asegurarse que los neumáticos tengan buena profundidad en las estrías. B. Desinflar los neumáticos. C. Conducir más rápido de lo usual. Y la respuesta es A. Asegurarse que los neumáticos tengan buena profundidad en las estrías. Como parte del examen de inspección vehicular, a usted se le pedirá A. Explicar lo que usted inspeccionaría y por qué. B. Reemplazar un fusible eléctrico. C. Descargar el remolque. Y la respuesta es A. Explicar lo que usted inspeccionaría y por qué. ¿Cuándo se detiene con un vehículo de transmisión manual? ¿Qué debe hacer cuando el motor esté casi en punto muerto? A. Oprimir el embrague. B. Sacar el embrague. C. Cambiar a neutral. Y la respuesta es A. Oprimir el embrague. ¿Cuál es el mejor consejo para conducir en la niebla? A. Tratar de no conducir en la niebla. B. Usar las luces altas. C. Apagar sus luces. Y la respuesta es A. Tratar de no conducir en la niebla. Cuando retrocede en un área que no le es familiar, girar hacia el lado del conductor. A. Es recomendado para que pueda ver mejor. B. Se desaconseja, porque usted debe ver a ambos lados de la misma manera. C. Solo se recomienda si está lloviendo. Y la respuesta es A. Es recomendado para que pueda ver mejor. ¿Qué debe hacer usted si su vehículo se atasca en las vías del ferrocarril? A. Permanecer en el vehículo. B. Salir del vehículo y llamar por asistencia. C. Continuar tratando de sacar el vehículo de las vías. Y la respuesta es B. Salir del vehículo y llamar por asistencia. Si la señal de advertencia de baja presión se activa mientras usted conduce, debe A. Continuar manejando normalmente. B. Salir de la carretera y estacionar tan pronto como sea posible. C. Detenerse donde está y estacionarse. Y la respuesta es B. Salir de la carretera y estacionar tan pronto como sea posible. Los neumáticos ranurados son A. Permitidos solo en el frente. B. Permitidos solo en la parte de atrás. C. No permitidos. Y la respuesta es B. Permitidos solo en la parte de atrás. Cuando cambia de carril, las direccionales A. No deben usarse. B. Deben usarse solo si hay un vehículo cerca de usted.
C. Deben usarse cada vez que cambia de carril. Y la respuesta es C. Deben usarse cada vez que cambia de carril. ¿Qué usan los frenos de aire para hacer que los frenos funcionen? A. Aire comprimido. B. Aire del exterior. C. Aire líquido. Y la respuesta es A. Aire comprimido. Cuando hace una inspección previa al viaje, ¿por qué debe hacer la inspección en el mismo orden siempre? A. Así usted tendrá menos posibilidades de olvidar algo. B. Así usted tendrá más tiempo. C. Porque es requerido por ley. Y la respuesta es A. Así usted tendrá menos posibilidades de olvidar algo. Si a usted se le descalifica para conducir, A. Su empleador se enterará por el Estado. B. Usted debe notificar a su empleador en un plazo de 2 días hábiles. C. Usted debe notificar a su empleador en un plazo de 1 mes. Y la respuesta es B. Usted debe notificar a su empleador en un plazo de 2 días hábiles. Si hay un incendio en su vehículo, ¿qué no debe hacer? A. Estacionarse en un área abierta, lejos de edificios, árboles, arbustos y otros vehículos. B. Acercarse a una estación de servicio. C. Notificar a los servicios de emergencia de su problema y su ubicación. Y la respuesta es B. Acercarse a una estación de servicio. Para evitar un peligro, A. Detenerse es siempre más efectivo. B. Girar puede ser un modo más rápido para evitar el peligro. C. Cambie de carril sin ver. Y la respuesta es B. Girar puede ser un modo más rápido para evitar el peligro. Conducir en la niebla requiere que usted A. Baje la velocidad. B. Acelere. C. Conduzca en el acotamiento. Y la respuesta es A. Baje la velocidad. ¿Qué deben tener todos los tanques de aire en los vehículos con frenos de aire? A. Una válvula. B. Un candado. C. Una trampa. Y la respuesta es A. Una válvula. Los tanques de almacenamiento de aire A. Guardan suficiente aire, solo para un ciclo de frenado. B. Guardan suficiente aire para que los frenos pueden usarse varias veces si el compresor falla. C. No guardan aire a menos que sea una emergencia. Y la respuesta es B. Guardan suficiente aire para que los frenos pueden usarse varias veces si el compresor falla. Durante una inspección, los ajustadores flojos de los frenos SCAM no deben moverse más de A. Un pie. B. 1 centímetro. C. 1 pulgada. Y la respuesta es C. 1 pulgada. Cuando enciende el vehículo, la temperatura del refrigerante debe A. No cambiar. B. Incrementar gradualmente. C. Saltar de bajo a alto rápidamente. Y la respuesta es B. Incrementar gradualmente. ¿Cuál es la edad mínima para solicitar una licencia de conducir comercial? A. 15. B. 18. C. 21.
Y la respuesta es B. 18. Conducir de noche es A. Más seguro que conducir de día. B. Igual que conducir durante el día. C. Más peligroso que conducir durante el día. Y la respuesta es C. Más peligroso que conducir durante el día. En algunos sistemas de frenos de aire se pone alcohol para A. Hacer que los frenos trabajen sin chillar. B. Prevenir que se forme el hielo en el sistema de frenos. C. Para prevenir que las personas respiren el aire. Y la respuesta es B. Prevenir que se forme el hielo en el sistema de frenos. Si un neumático falla, usted debe A. Usar el freno. B. No usar el freno. C. Girar. Y la respuesta es B. No usar el freno. La tasa de fuga máxima para un vehículo de combinación doble es A. 8 ps y en un minuto. B. 6 ps y en un minuto. C. 4 ps y en un minuto. Y la respuesta es C. 4 ps y en un minuto. Si toma el examen de conducir y la ruta no incluye un cruce de vías, usted A. No tendrá que hacer nada relacionado con un cruce. B. Tendrá que explicar cómo cruzaría las vías. C. Tendrá que tomar una ruta diferente. Y la respuesta es B. Tendrá que explicar cómo cruzaría las vías. Durante el examen de conducir el examinador lo estará calificando. A. Por su actitud. B. Porque tan rápido usted llega a su destino. C. Por su conducta general al conducir. Y la respuesta es C. Por su conducta general al conducir. Cuando conduce en invierno, ¿cuál de los siguientes debe recibir atención extra en una inspección previa a viajar? A. El nivel de líquido refrigerante y anticongelante. B. La unidad del aire acondicionado. C. Aceite. Y la respuesta es A. El nivel de líquido refrigerante y anticongelante. Si usted es confrontado por un conductor agresivo, usted debe A. Hacer contacto visual. B. Ignorar los gestos. C. Tratar de retarlo a una carrera. Y la respuesta es B. Ignorar los gestos. ¿Dónde deben colocarse las señales de carga peligrosa? A. Solo en el frente. B. En el frente, atrás y en ambos lados del vehículo. C. En lado del conductor del vehículo. Y la respuesta es B. En el frente, atrás y en ambos lados del vehículo. Si el motor de un vehículo se incendia. A. El capó debe abrirse antes de tratar de apagar el incendio. B. El motor debe apagarse. C. El acelerador debe deprimirse para usar el combustible. Y la respuesta es B. El motor debe apagarse. A excepción del ejercicio de retroceso en línea recta, un conductor puede salir de su vehículo y verificar su posición durante los ejercicios de prueba hasta A. Una vez. B. 2 veces. C. 3 veces. Y la respuesta es
B. 2 veces. ¿Cuánta distancia necesitará un vehículo equipado con freno de aire para detenerse por completo si viaja a 55 millas por hora en condiciones ideales de manejo? A. 300 pies. B. 100 pies. C. 450 pies. Y la respuesta es C. 450 pies. ¿Cuántos espejos se requiere para cada vehículo registrado? A. 1. B. 2. C. 3. Y la respuesta es B. 2. ¿Cuál es el peligro de girar para evitar un peligro mientras conduce un camión largo? A. El camión puede esquivar el objeto. B. El camión puede volcarse. C. El camión puede permanecer en el mismo carril. Y la respuesta es el camión puede volcarse. Un freno de emergencia debe controlarse por A. Una fuerza mecánica. B. Presión de aire. C. Gravedad. Y la respuesta es A. Una fuerza mecánica. ¿Qué hace el regulador del compresor de aire? A. Controla cuando el compresor de aire bombea aire a los tanques de almacenamiento de aire. B. Controla qué tan rápido el aire es bombeado a los tanques de almacenamiento de aire. C. Controla la temperatura del aire bombeado a los tanques de almacenamiento de aire. Y la respuesta es A. Controla cuando el compresor de aire bombea aire a los tanques de almacenamiento de aire. Cuando carga un remolque, el peso debe estar A. Colocado tan alto como sea posible. B. Colocado tan bajo como sea posible. C. Colocado en el lado izquierdo si es posible. Y la respuesta es B. Colocado tan bajo como sea posible. Si conduce a una velocidad reducida en una zona de construcción y un trabajador de la construcción se encuentra cerca del camino, usted debe A. Acelerar. B. No cambiar la velocidad reducida. C. Reducir su velocidad más adelante. Y la respuesta es C. Reducir su velocidad más adelante. ¿Cuál de los siguientes no es una razón para una falla de los frenos hidráulicos? A. Pérdida de presión hidráulica. B. El freno falla en cuestas largas. C. Bajar una marcha. Y la respuesta es C. Bajar una marcha. Para asegurarse de que los solicitantes solo tengan una licencia, A. Se le pedirá que firme un formulario. B. Los estados comparten una base de datos con la información de los conductores. C. Se registrará su billetera. Y la respuesta es B. Los estados comparten una base de datos con la información de los conductores. Los tanques a granel seco A. Suelen tener centros de gravedad bajos. B. Suelen tener centros de gravedad elevados. C. Por lo general, no se les permite cruzar las vías del tren. Y la respuesta es B. Suelen tener centros de gravedad elevados. Una infracción de tráfico grave implica cada una de las siguientes infracciones, excepto A. Exceso de velocidad. B. Tirar basura. C.
conducción imprudente. Y la respuesta es B. Tirar basura. ¿Qué se debe hacer si una carga es demasiado larga? A. Se debe colocar una bandera de advertencia al final de la carga. B. La carga debe acortarse. C. Las luces intermitentes de emergencia deben estar activadas. Y la respuesta es A. Se debe colocar una bandera de advertencia al final de la carga. Cuando se le acerque un vehículo con luces delanteras brillantes mientras conduce de noche, puede evitar que las luces delanteras lo cieguen. A. Llevando gafas de sol. B. Cerrando los ojos. C. Mirando a un lado de la carretera. Y la respuesta es C. Mirando a un lado de la carretera. ¿Dónde se localizan las lámparas que indican el mal funcionamiento de los frenos ABS? A. En la puerta del conductor. B. En el panel de instrumentos. C. Afuera del vehículo por la puerta del pasajero. Y la respuesta es B. En el panel de instrumentos. Durante el examen de conducir, cuando se aproxima a un cruce de vías de ferrocarril, usted debe A. Rebasar a otro vehículo en las vías si el otro vehículo va demasiado despacio. B. Salir del vehículo para ver si el tren se aproxima. C. No hacer cambio de marcha mientras el vehículo esté en el cruce. Y la respuesta es C. No hacer cambio de marcha mientras el vehículo esté en el cruce. Si alguien se detiene frente a usted y no puede detenerse para evitar un accidente, debe A. Simplemente golpee el otro vehículo ya que será culpa del otro conductor. B. Desviarse para evitar el otro coche. C. Poner su vehículo en reversa. Y la respuesta es B. Desviarse para evitar el otro coche. Durante una prueba de fuga estática, la tasa de fuga máxima para un vehículo de combinación doble es A. 3 PS y en 1 minuto. B. 6 PS y en 1 minuto. C. 8 PS y en 1 minuto. Y la respuesta es A. 3 PS y en 1 minuto. Cuando revisa la condición del neumático en la inspección vehicular, usted debe A. Asegurarse que el exterior del neumático está más gastado que el interior. B. Asegurarse que el medio del neumático está más gastado que el exterior. C. Asegurarse que los neumáticos estén gastados en forma pareja. Y la respuesta es C. Asegurarse que los neumáticos estén gastados en forma pareja. ¿Cuál de los siguientes no es una razón para cubrir la carga? A. Para proteger a las personas de carga derramada. B. Para proteger la carga del clima. C. Para proteger la carga de animales. Y la respuesta es C. Para proteger la carga de animales. Una inspección después de conducir debe hacerse A. Una vez a la semana. B. Una vez al mes. C. Después de cada viaje. Y la respuesta es C. Después de cada viaje. ¿Qué es el peso bruto del vehículo? A. El peso total del vehículo además de su carga. B. El peso total del tractor solamente. C. El peso total del remolque cargado.
Y la respuesta es A. El peso total del vehículo además de su carga. La carga en los remolques de plataforma o sin lados. A. Debe ser amarrada. B. Debe estar pegada. C. Debe dejarse suelta. Y la respuesta es A. Debe ser amarrada. ¿Qué puede cambiar la altura de una camioneta con carga? A. Color. B. Largo. C. Peso. Y la respuesta es C. Peso. Si sus frenos fallan en una pendiente, su mejor esperanza para detenerse es A. Una rampa de escape. B. Conducir sobre el arcén. C. Mantente en la carretera. Y la respuesta es A. Una rampa de escape. Después de iniciar un viaje mientras transporta carga. A. La carga solo debe inspeccionarse si hace ruido. B. La carga solo debe inspeccionarse si existe una preocupación obvia. C. La carga debe inspeccionarse después de 50 millas en la carretera para asegurarse de que aún esté debidamente asegurada. Y la respuesta es C. La carga debe inspeccionarse después de 50 millas en la carretera, para asegurarse de que aún esté debidamente asegurada. Si no hay barreras de advertencia o luces en un cruce de vías de ferrocarril, A. No debe preocuparse, las vías seguramente están abandonadas. B. Usted debe esperar para ver si otros conductores cruzan y entonces seguirlos. C. Usted debe mirar a ambos lados y asegurarse que el tren no se está acercando de cualquier dirección. Y la respuesta es C. Usted debe mirar a ambos lados y asegurarse que el tren no se está acercando de cualquier dirección. Para determinar si un vehículo puede soportar una carga, debe saber A. La clasificación de suspensión del vehículo. B. La clasificación de neumáticos solo para los neumáticos delanteros. C. La clasificación de los neumáticos solo para los neumáticos traseros. Y la respuesta es A. La clasificación de suspensión del vehículo. En el caso de un incendio en el motor, no debe A. Apagar el motor lo antes posible. B. Disparar espuma a través de las rejillas. C. Abrir el capó. Y la respuesta es C. Abrir el capó. Los drenajes manuales del tanque de aire deben ser A. Abierto para drenar los tanques después de cada día. B. Dejado abierto mientras se conduce. C. Sellado con pegamento. Y la respuesta es A. Abierto para drenar los tanques después de cada día. El método de frenado controlado es A. Cuando el conductor bloquea las ruedas y dirige. B. Cuando el conductor usa los frenos lo más fuerte posible sin bloquear las ruedas. C. Cuando el conductor solo golpea ligeramente los frenos. Y la respuesta es B.
cuando el conductor usa los frenos lo más fuerte posible sin bloquear las ruedas. En una prueba de habilidades básicas de conducción, se espera que usted pueda: A. Estacionar en una pista o callejón. B. Conducir entre una línea de conos. C. Completar una parada de emergencia. Y la respuesta es A. Estacionar en una pista o callejón. Para corregir un derrape provocado por el frenado de las ruedas de tracción, el conductor debe hacer todas las siguientes excepto: A. Girar rápidamente en la dirección de la patinada. B. Una vez que el vehículo está en curso, virar en la dirección opuesta. C. Acelerar. Y la respuesta es C. Acelerar. Cuando revisa el fluido de la transmisión automática. A. El vehículo debe colocarse en una inclinación hacia arriba. B. El vehículo debe colocarse en una inclinación hacia abajo. C. El vehículo debe dejarse encendido. Y la respuesta es C. El vehículo debe dejarse encendido. En climas muy calurosos, los neumáticos deben revisarse regularmente porque: A. Pueden derretirse. B. La presión del aire puede aumentar con la temperatura. C. La banda de rodadura se desgasta más rápido. Y la respuesta es B. La presión del aire puede aumentar con la temperatura. Si la válvula de liberación de seguridad en el sistema de frenos de aire libera aire. A. El compresor no está funcionando. B. Hay algo mal con los frenos. C. Esto muestra que la válvula es operacional. Y la respuesta es B. Hay algo mal con los frenos. Cuando lleva una carga sellada. A. El conductor debe inspeccionar los contenidos. B. El conductor debe asegurarse que el peso no viola los límites de peso. C. El conductor debe ir a través del contenedor. Y la respuesta es B. El conductor debe asegurarse que el peso no viola los límites de peso. Al conducir en condiciones de humedad, ¿qué indica la falta de rocío de otros vehículos? A. Se ha formado hielo en la carretera. B. El pavimento está seco. C. El rocío está atrapado en la parte inferior del vehículo. Y la respuesta es A. Se ha formado hielo en la carretera. Cuando enciende el motor, las luces de advertencia y los indicadores deben: A. Permanecer encendidos. B. Parpadear ocasionalmente. C. Apagarse inmediatamente. Y la respuesta es C. Apagarse inmediatamente. Cuando lleva a cabo una inspección del vehículo, ¿qué debe buscar cuando se aproxima al vehículo? A. Que el vehículo es más brillante que otros vehículos. B. Que el vehículo no está estacionado demasiado cerca de otros vehículos. C. Que no encuentre charcos debajo del vehículo indicando una fuga. Y la respuesta es C. Que no encuentre charcos debajo del vehículo indicando una fuga. Si está conduciendo y la luz del ABS se enciende, significa que el ABS A. No funciona debido a las condiciones climáticas. B. Se acaba de activar. C. No funciona correctamente. Y la respuesta es C. No funciona correctamente.
Cuando una ASCAM gira dentro de un tambor de freno, la ASCAM A. Presiona las zapatas de freno contra el interior del tambor de freno. B. Presiona las zapatas de freno contra las pastillas de freno. C. Presiona las pastillas de freno contra los ejes de las ruedas. Y la respuesta es A. Presiona las zapatas de freno contra el interior del tambor de freno. ¿Qué se debe hacer poco después de cambiar un neumático? A. El conductor debe detenerse para asegurarse de que las tuercas aún estén apretadas después de conducir un poco. B. El conductor debe reparar los frenos. C. El conductor debe inflar el neumático. Y la respuesta es A. El conductor debe detenerse para asegurarse de que las tuercas aún estén apretadas después de conducir un poco. Si un trabajador está presente en una zona de trabajo, debe A. Continúe conduciendo al límite de velocidad indicado. B. Reduzca la velocidad por debajo del límite de velocidad publicado. C. Conduzca por la hierba. Y la respuesta es B. Reduzca la velocidad por debajo del límite de velocidad publicado. En climas fríos, se debe revisar y llenar un evaporador de alcohol. A. Una vez por semana. B. Todos los días. C. Cada hora. Y la respuesta es B. Todos los días. Durante una prueba de habilidades básicas de conducción se le puede pedir que A. Gire para evitar peligros. B. Estacione en paralelo. C. Conduzca recto en una plaza de aparcamiento. Y la respuesta es B. Estacione en paralelo. Las llantas o neumáticos con reparaciones de soldadura. A. No son seguras para su uso. B. Son aceptables en vehículos combinados. C. Son aceptables solo cuando se viaja a velocidades inferiores a 40 millas por hora. Y la respuesta es A. No son seguras para su uso. Un sistema dual de frenos de aire. A. Tiene dos sistemas de frenos de aire individuales, los cuales usan un solo juego de controles. B. Tiene un sistema de frenos individual, pero con dos juegos de controles. C. Tiene un sistema de frenos de aire para el lado izquierdo y para el lado derecho del camión. Y la respuesta es A. Tiene dos sistemas de frenos de aire individuales, los cuales usan un solo juego de controles. Presionar y soltar el pedal del freno innecesariamente puede A. Liberar el aire más rápido de lo que se puede reemplazar. B. Agregar más aire al sistema de frenos. C. Hacer que sea más difícil pisar el pedal del freno. Y la respuesta es A. Liberar el aire más rápido de lo que se puede reemplazar. Las inspecciones previas al viaje. A. Nunca deben hacerse de la misma manera dos veces seguidas. B. Siempre deben hacerse en el mismo orden. C. No es necesario hacerlo si el conductor está familiarizado con el vehículo. Y la respuesta es B. Siempre deben hacerse en el mismo orden. Si a un vehículo con frenos de aire se le enciende la señal de advertencia de baja presión de aire, el conductor debe A. Probar los frenos mientras conduce y si nada parece estar mal, continuar conduciendo. B. Moverse a un lado inmediatamente y estacionar de forma segura. C.
conducir con las luces de advertencia encendidas. Y la respuesta es B. Moverse a un lado inmediatamente y estacionar de forma segura. Durante una inspección antes de viajar, los cinturones deben A. Estar gastados. B. Estar apretados. C. Estar engrasados. Y la respuesta es B. Estar apretados. Los dos indicadores que determinan cuándo debe cambiar a una marcha más alta son A. Velocidad del motor y velocidad en carretera. B. Otros camiones y condiciones de conducción. C. Cronometraje y posición en carretera. Y la respuesta es A. Velocidad del motor y velocidad en carretera. Si sale de un autobús, un conductor debe A. Evitar hacer contacto con el pasamanos. B. Mantener el contacto con el pasamanos. C. Moverse rápido y la respuesta es B. Mantener el contacto con el pasamanos. ¿Qué hacen las abrazaderas de las cargas? A. Colocan la carga en una caja grande. B. Previenen que la carga se deslice. C. Previenen que la carga sea colocada en el vehículo. Y la respuesta es B. Previenen que la carga se deslice. Las rampas de escape son A. Rampas para salir rápidamente de la interestatal. B. Rampas que conectan carreteras de 4 carriles y carreteras de 2 carriles. C. Rampas que pueden ser utilizadas por vehículos fuera de control en pendientes empinadas. Y la respuesta es C. Rampas que pueden ser utilizadas por vehículos fuera de control en pendientes empinadas. Los efectos del alcohol se sienten A. Desde la primera bebida. B. Solo después de consumir varias bebidas. C. Al límite legal. Y la respuesta es A. Desde la primera bebida. ¿Qué hace el medidor de presión aplicada? A. Muestra cuánta presión de aire es aplicada a los frenos. B. Muestra la temperatura del aire que se usa. C. Muestra la presión de aire proveniente del compresor. Y la respuesta es A. Muestra cuánta presión de aire es aplicada a los frenos. Un artículo de 40 pies de largo colocado en un remolque de cama plana debe usar al menos amarres. A. 2. B. 3. C. 4. Y la respuesta es C. 4. Durante un viaje, A. Los medidores pueden ser engañosos. B. Los medidores deben ser la única forma que el conductor conozca de los problemas potenciales con el vehículo. C. Los medidores son una forma de darse cuenta de los problemas potenciales con el vehículo. Y la respuesta es C. Los medidores son una forma de darse cuenta de los problemas potenciales con el vehículo. ¿Qué es un retardador? A. Un dispositivo que previene que el vehículo vaya muy rápido. B. Un dispositivo que previene que el vehículo sea muy ruidoso. C. Un dispositivo que mejora el rendimiento del combustible. Y la respuesta es A. Un dispositivo que previene que el vehículo vaya muy rápido. Deben utilizarse los espejos.
A. Solo cuando pueda haber una emergencia. B. Regularmente. C. Por un ayudante para monitorear sus puntos ciegos. Y la respuesta es B. Regularmente. La mayoría de los vehículos para trabajos pesados usan sistema de frenos de aire por seguridad. A. Sencillo. B. Doble. C. Triple. Y la respuesta es B. Doble. Si en un vehículo con frenos de aire se enciende la señal de advertencia de baja presión de aire, el conductor debe A. Probar los frenos mientras conduce y si nada parece estar mal, continuar conduciendo. B. Moverse a un lado inmediatamente. C. Conducir con las luces de advertencia encendidas. Y la respuesta es B. Moverse a un lado inmediatamente. Al transportar una carga ancha, el conductor debe A. Conducir lo más rápido posible. B. Obtener permisos especiales y seguir reglas especiales, como conducir solo durante ciertas horas. C. Tocar la bocina hacia otros conductores para que se muevan del carril más cercano. Y la respuesta es B. Obtener permisos especiales y seguir reglas especiales, como conducir solo durante ciertas horas. Los frenos de servicio deben A. No probarse antes de cada viaje. B. Ser revisados solo por un mecánico entrenado. C. Ser revisados antes de cada viaje. Y la respuesta es C. Ser revisados antes de cada viaje. Cuando conduce por largas distancias, usted debe A. Tomar descansos. B. Conducir lo más rápido posible. C. Conducir toda la noche. Y la respuesta es A. Tomar descansos. Los drenajes de los tanques de aire A. Permiten que el agua de la lluvia entre al tanque. B. Se usan para drenar agua y aceite del tanque de aire. C. Deben permanecer abiertos mientras conduce. Y la respuesta es B. Se usan para drenar agua y aceite del tanque de aire. ¿De qué color es la luz de advertencia de baja presión de aire? A. Amarilla. B. Naranja. C. Roja. Y la respuesta es C. Roja. Si la válvula de seguridad en el sistema de frenos de aire libera aire, A. No es de preocuparse ya que es un proceso normal. B. Hay algo mal con los frenos. C. Muestra que la válvula es operacional. Y la respuesta es B. Hay algo mal con los frenos. Si se requiere completar un informe de inspección del vehículo por escrito, el informe debe estar firmado. A. Solo si se han detectado defectos y se ha certificado que se han reparado. B. Solo si se estima que las reparaciones cuestan más de $1,000. C. Solo si así lo solicita un oficial de la ley. Y la respuesta es A. Solo si se han detectado defectos y se ha certificado que se han reparado. La presión de aire en un sistema de doble freno de aire debe aumentar de 85 a 100 psi dentro de A. 2 minutos. B. 15 segundos. C. 45 segundos. Y la respuesta es
C. 45 segundos. En la inspección vehicular, cuando le pregunten por el aceite del motor, usted debe poder hacer todas las siguientes excepto A. Saber dónde se ubica la varilla medidora. B. Mostrar que el aceite está dentro del nivel de operación segura. C. Mostrar que el aceite está por debajo de la marca de relleno. Y la respuesta es B. Mostrar que el aceite está dentro del nivel de operación segura. El ganado. A. Nunca debe transportarse en un remolque. B. Debe ser inspeccionado por un oficial de la ley. C. Puede provocar un manejo inseguro cuando se transporta en un remolque debido a su movimiento. Y la respuesta es C. Puede provocar un manejo inseguro cuando se transporta en un remolque debido a su movimiento. ¿Qué puede suceder si falta una cuarta parte de las hojas de una ballesta cuando se inspecciona un vehículo? A. El conductor del vehículo podrá conducir, pero solo a velocidades reducidas. B. El vehículo quedará fuera de servicio hasta que sea reparado. C. El vehículo estará bien para conducir ya que la mayor parte del resorte está en su lugar. Y la respuesta es B. El vehículo quedará fuera de servicio hasta que sea reparado. Si un conductor que opera un vehículo comercial se niega a someterse a las pruebas químicas cuando un oficial se la pide, el conductor A. Recibirá una infracción. B. Tendrá sus privilegios de conducir revocados por 2 meses. C. Tendrá sus privilegios de conducir revocados por 12 meses. Y la respuesta es C. Tendrá sus privilegios de conducir revocados por 12 meses. Si se detiene al costado de la carretera, debe A. Utilice las luces traseras para alertar a otros conductores. B. Encienda las luces intermitentes de 4 direcciones. C. Mantenga las luces apagadas para evitar distraer a otros conductores. Y la respuesta es B. Encienda las luces intermitentes de 4 direcciones. ¿Qué comparten los dos sistemas de un sistema de doble freno neumático? A. Mangueras. B. Un compresor de aire. C. Los tanques de aire. Y la respuesta es B. Un compresor de aire. Usar los frenos genera calor. ¿Qué pasa si se produce demasiado calor? A. Los frenos podrían no funcionar. B. Los frenos podrían hacer más ruido de lo usual. C. Los frenos podrían funcionar de forma desigual. Y la respuesta es A. Los frenos podrían no funcionar. El drenaje de los tanques de aire. A. No debe usarse en clima frío. B. Ayuda a remover agua y aceite de los tanques de aire. C. Se usa para mover aire a los frenos. Y la respuesta es B. Ayuda a remover agua y aceite de los tanques de aire. La presión de aire debe acumularse en un sistema de aire individual, en minutos. A. 15 minutos. B. 12 minutos. C. 3 minutos. Y la respuesta es C. 3 minutos. Un conductor puede confiar en el frenado de la rueda delantera para trabajar. A. Solo en carreteras secas. B. En todo tipo de condiciones.
C. En todas las condiciones, excepto nieve. Y la respuesta es B. En todo tipo de condiciones. Cuando presiona el pedal del freno en un vehículo con frenos ASCAM, la presión de aire empuja la varilla hacia afuera y mueve. A. Regulador de freno. B. Los ejes. C. El freno del tambor. Y la respuesta es A. Regulador de freno. Un regulador del compresor de aire impedirá que el compresor bombee aire una vez que los tanques de aire estén a un nivel de presión de aire de A. 125 psi, B. 100 psi, C. 150 psi. Y la respuesta es A. 125 psi. En vehículos más nuevos, ¿cómo pone los frenos de estacionamiento? A. Mueva una palanca a la derecha. B. Presione la perilla amarilla en forma de diamante. C. Tire la perilla amarilla en forma de diamante. Y la respuesta es C. Tire la perilla amarilla en forma de diamante. Cuando deje su vehículo desatendido. A. Siempre debe usarse el freno de estacionamiento. B. El freno de estacionamiento solo debe usarse si el vehículo está estacionado en una pendiente. C. El freno de estacionamiento no debe usarse, ya que puede dañar los neumáticos. Y la respuesta es A. Siempre debe usarse el freno de estacionamiento. Son activados por un interruptor eléctrico que se activa por el pedal del freno. A. Los faros delanteros. B. Las señales de giro. C. Las luces de freno. Y la respuesta es C. Las luces de freno. Los mecanismos de frenado se encuentran. Un tambor de freno. A. Fuera. B. Dentro. C. Al lado. Y la respuesta es B. Dentro. ¿Qué hace un indicador de presión ejercida? A. Muestra cuánta presión de aire usted ejerce a los frenos. B. Muestra cuánta presión de aire está disponible. C. Muestra cuánta presión de aire se requiere para detener el vehículo. Y la respuesta es A. Muestra cuánta presión de aire usted ejerce a los frenos. En superficies planas. A. Las cuñas para los neumáticos pueden usarse para prevenir que el vehículo se mueva. B. No deben usarse las cuñas para los neumáticos. C. Las cuñas para los neumáticos deben usarse solo en el neumático delantero del lado del conductor. Y la respuesta es A. Las cuñas para los neumáticos pueden usarse para prevenir que el vehículo se mueva. ¿Qué se encuentra frecuentemente en el aire comprimido? A. Agua. B. Cartón. C. Fluido de frenos. Y la respuesta es A. Agua. Un material peligroso clase 1 es A. Un explosivo. B. Radioactivo. C. Corrosivo. Y la respuesta es A. Un explosivo. ¿Qué comparten los dos sistemas de un sistema doble de frenos de aire? A. Las mangueras. B. Un compresor de aire. C. Depósitos de aire. Y la respuesta es
B. Un compresor de aire. ¿Qué se elimina al vaciar un depósito de aire? A. Agua y aceite. B. Amoníaco. C. Limpiadores líquidos. Y la respuesta es A. Agua y aceite. El depósito de aire se vacía. A. No deben utilizarse en tiempo frío. B. Sirven para eliminar el agua y el aceite de los depósitos de aire. C. Se utilizan para mover el aire a los frenos. Y la respuesta es B. Sirven para eliminar el agua y el aceite de los depósitos de aire. ¿Qué utilizan los frenos de aire para funcionar? A. Aire comprimido. B. Aire exterior. C. Aire no comprimido. Y la respuesta es A. Aire comprimido. En un sistema de frenos de aire dual, una fuga en un sistema A siempre significa que hay fugas en ambos sistemas. B. Puede no afectar al otro sistema. C. No es algo de lo que preocuparse. Y la respuesta es B. Puede no afectar al otro sistema. Si la señal de advertencia de baja presión de aire se enciende en un vehículo con frenos de aire, el conductor debe A. Probar los frenos mientras conduce, pero continúe conduciendo si nada parece ir mal. B. Detener inmediatamente la marcha. C. Conducir con las luces de emergencia activadas. Y la respuesta es B. Detener inmediatamente la marcha. Un regulador de compresor de aire detendrá el compresor de bombeo de aire una vez que los tanques de aire tienen un nivel de presión de aire de A. 125 psi, B. 100 psi, C. 150 psi. Y la respuesta es A. 125 psi. El uso de los frenos genera calor. Si se produce demasiado calor, A. Los frenos pueden no funcionar. B. Los frenos pueden chirriar más de lo normal. C. Los frenos frenan de forma irregular. Y la respuesta es A. Los frenos pueden no funcionar. Si la válvula de seguridad de un sistema de frenos de aire está soltando aire, A. No debe preocuparse, ya que se trata de un proceso normal. B. ¿Hay algún problema con los frenos? C. La válvula está operativa. Y la respuesta es B. ¿Hay algún problema con los frenos? Si la válvula de seguridad del sistema de frenos de aire libera aire, A. El compresor necesita más aire. B. La presión de aire es demasiado alta. C. Los frenos están totalmente operativos. Y la respuesta es B. La presión de aire es demasiado alta. En un vehículo nuevo, el freno de estacionamiento se acciona. A. Moviendo una palanca hacia la derecha. B. Empujando un pomo amarillo en forma de rombo. C. Tirando de un mando amarillo en forma de rombo. Y la respuesta es C. Tirando de un mando amarillo en forma de rombo. Un conductor puede confiar en que el frenado de las ruedas delanteras funcione. A. Solo en calzadas secas. B. En todas las condiciones. C. En todas las condiciones, excepto nieve. Y la respuesta es B.
en todas las condiciones. Cuando deje el vehículo desatendido. A. Debe utilizarse el freno de estacionamiento. B. El freno de estacionamiento solo debe utilizarse si el vehículo está estacionado en una pendiente. C. No debe utilizarse el freno de estacionamiento, ya que puede dañar los neumáticos. Y la respuesta es A. Debe utilizarse el freno de estacionamiento. Durante una prueba de fuga aplicada, la tasa máxima de fuga para un solo vehículo con frenos de aire es de A. 3 ps y en 1 minuto. B. 6 ps y en 1 minuto. C. 8 ps y en 1 minuto. Y la respuesta es A. 3 ps y en 1 minuto. La presión de aire en un sistema de frenos de aire dual debe aumentar de 85 a 100 ps y dentro de A. 2 minutos. B. 15 segundos. C. 45 segundos. Y la respuesta es C. 45 segundos. Los mecanismos de frenado se encuentran en un tambor de freno. A. Exterior. B. En el interior. C. Junto a. Y la respuesta es B. En el interior. Un sistema de freno neumático doble. A. Consiste en dos sistemas de frenos de aire independientes que comparten un único conjunto de controles. B. Es un único sistema de frenos de aire con dos conjuntos de controles diferentes. C. Consiste en un sistema de frenos de aire para el lado izquierdo del camión y un sistema para el lado derecho del camión, cada uno con su propio conjunto de controles. Y la respuesta es A. Consiste en dos sistemas de frenos de aire independientes que comparten un único conjunto de controles. Debe. Si la señal de advertencia de baja presión se activa mientras conduce. A. Detenerse donde está y aparcar. B. Salir de la calzada tan pronto como sea posible de forma segura. C. Continúe conduciendo normalmente. Y la respuesta es B. Salir de la calzada tan pronto como sea posible de forma segura. Un vehículo equipado con frenos de aire que circule a una velocidad de 55 millas por hora en condiciones de conducción ideales necesitará aproximadamente, para detenerse por completo, A. 100 pies. B. 250 pies. C. 450 pies. Y la respuesta es C. 450 pies. La presión de aire debe acumularse en un sistema de aire único en A. 15 minutos. B. 12 minutos. C. 3 minutos. Y la respuesta es C. 3 minutos. Se activan mediante un interruptor eléctrico que se acciona con el pedal del freno. A. Faros. B. Intermitentes. C. Luces de freno. Y la respuesta es C. Luces de freno. Un manómetro de presión de aplicación muestra A. Cuánta presión de aire se aplica a los frenos. B. Cuánta presión de aire hay disponible. C. Cuánta presión de aire se requiere para detener un vehículo. Y la respuesta es A. Cuánta presión de aire se aplica a los frenos.
Durante una prueba de fugas aplicada, la tasa máxima de fugas para un vehículo de combinación triple es de A. 10 ps y en un minuto. B. 8 ps y en un minuto. C. 6 ps y en un minuto. Y la respuesta es C. 6 ps y en un minuto. ¿Qué se encuentra a menudo en el aire comprimido? A. Agua. B. Cartón. C. Líquido de frenos. Y la respuesta es A. Agua. Cuando esté aparcado en una superficie plana, debe A. Utilizar calzos en las ruedas para evitar que el vehículo se mueva. B. No utilizar calzos. C. Utilizar calzos, pero solo si ha accionado el freno de estacionamiento. Y la respuesta es A. Utilizar calzos en las ruedas para evitar que el vehículo se mueva. Una señal visual de advertencia de baja presión debe activarse antes de que la presión de aire caiga a un nivel entre A. 55 y 75 psi, B. 35 y 50 psi, C. 75 y 100 psi. Y la respuesta es A. 55 y 75 psi. Durante una prueba de estanqueidad estática, ¿cuál es la tasa de estanqueidad máxima segura para un vehículo de doble combinación? A. 3 ps y en un minuto. B. 6 ps y en un minuto. C. 8 ps y en un minuto. Y la respuesta es A. 3 ps y en un minuto. En superficies planas, los calzos para las ruedas A. Pueden utilizarse para evitar que un vehículo estacionado se mueva. B. Facilitan el desplazamiento de un vehículo estacionado. C. Solo deben utilizarse en el neumático delantero del lado del conductor. Y la respuesta es A. Pueden utilizarse para evitar que un vehículo estacionado se mueva. Cuando se pisa un pedal de freno y se gira la leva en esta A. Presiona las zapatas de freno contra el interior del tambor de freno. B. Aprieta el tambor de freno contra el eje. C. Presiona el forro del freno contra la rueda. Y la respuesta es A. Presiona las zapatas de freno contra el interior del tambor de freno. El compresor de aire está conectado a A. La transmisión. B. El motor. C. El radiador. Y la respuesta es B. El motor. Los forros de freno deben estar A. Sueltos. B. Libres de aceite. C. Blandos. Y la respuesta es B. Libres de aceite. Entre un compresor de aire y el depósito de reserva evita que el aire se escape si el compresor de aire tiene una fuga. A. Ajustador de holgura. B. Válvula de retención unidireccional. C. Válvula de protección del tractor. Y la respuesta es B. Válvula de retención unidireccional. Durante una prueba de estanqueidad aplicada, la tasa de estanqueidad máxima para un vehículo de doble combinación es de A. 8 ps y en un minuto. B. 6 ps y en un minuto. C. 4 ps y en un minuto. Y la respuesta es
C. 4 ps y en un minuto. Una vez que los tanques de aire están a un nivel de presión de aire de 125 psi, el regulador del compresor de aire A. detendrá el bombeo de aire del compresor. B. liberará aire de los tanques. C. comenzará a bombear aire a los tanques. Y la respuesta es A. detendrá el bombeo de aire del compresor. Cuando una leva en S gira dentro de un tambor de freno, la leva en S A. presiona las zapatas de freno contra el interior del tambor de freno. B. presiona las zapatas de freno contra los forros de freno. C. presiona los forros de freno contra los ejes de las ruedas. Y la respuesta es A. presiona las zapatas de freno contra el interior del tambor de freno. Si la señal de advertencia de baja presión se activa mientras conduce, debe A. seguir conduciendo normalmente. B. salga de la carretera y aparque lo antes posible. C. detenerse en el lugar donde se encuentra y aparcar. Y la respuesta es B. salga de la carretera y aparque lo antes posible. Los vehículos equipados con sistema antibloqueo de frenos disponen de luces de avería para indicar cuando el ABS no funciona. A. Verde. B. Azul. C. Amarillo. Y la respuesta es C. Amarillo. Antes de conducir un vehículo con frenos de aire, debe asegurarse de que los se activan automáticamente cuando la presión del aire cae por debajo de 45 psi. A. Frenos de muelle. B. Frenos de estacionamiento. C. Frenos de aire. Y la respuesta es A. Frenos de muelle. Al aparcar, no debe utilizar el freno de estacionamiento si A. Los frenos están muy calientes. B. Los frenos están muy fríos. C. Hay nieve en el suelo. Y la respuesta es A. Los frenos están muy calientes. Cuando se pisa el pedal de freno en un vehículo con frenos de leva en S, la presión del aire empuja hacia afuera la varilla y mueve el A. Ajustador de holgura. B. Eje. C. Tambor de freno. Y la respuesta es A. Ajustador de holgura. Mientras maneja en una pendiente descendente, debe frenar hasta que alcance una velocidad que esté A. 5 millas por hora por debajo de su velocidad segura. B. 10 millas por hora por debajo de su velocidad segura. C. 15 millas por hora por debajo de su velocidad segura. Y la respuesta es A. 5 millas por hora por debajo de su velocidad segura. Sistemas antibloqueo de frenos, ABS. A. Reducen la capacidad de frenado normal de un vehículo. B. Se suman a otros sistemas de frenado y no reducen la potencia de frenado de un vehículo. C. No son eficaces en vehículos grandes. Y la respuesta es B. Se suman a otros sistemas de frenado y no reducen la potencia de frenado de un vehículo. En un vehículo con doble válvula de control de estacionamiento, puede utilizarse un depósito de aire independiente. A. Para que los frenos de aire funcionen con mayor eficacia. B. Para liberar temporalmente los frenos de muelle. C. Para cargar los frenos del remolque trasero. Y la respuesta es
B. Para liberar temporalmente los frenos de muelle. La presión de aire en un sistema de frenos de aire dual debe aumentar de 85 a 100 psi dentro de A. 2 minutos. B. 15 segundos. C. 45 segundos. Y la respuesta es C. 45 segundos.